Trazos y rostros. Seguimos en este Trazos y Rostros de este 23 de mayo tratando de organizarnos primero acá en el estudio. Ya llegaron los invitados. Está Pablo Faguaz ahí apagando el celular como corresponde. ¿Cómo le va, señor? Bueno, y María Victoria, ¿no? Yo habitualmente Vicky. te decía Vicky, ¿no? Pero Sí, mejor ahí, vamos por ahí entonces. Está Victoria Moyano acompañándonos. Vamos a conversar seguramente de muchas cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, ya pasó por ahí el sueco en representación del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, comentando la marcha de hoy, pero tenemos algunas otras comunicaciones y columnistas a punto de salir en el transcurso del programa. Bueno, llegaron bien, ajustados pero bien. sí. Se ríen todos aquí. ¿Cómo viviste vos, Vicky, el tema de la última movilización, pero previo a la movilización, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia? Del 2x1 estamos hablando. Sí, el 2x1. Yo creo que fue una alerta. Si querés, fueron días de ansiedad y de dormir poco. Fue una alerta para todos nosotros, porque uno lo que podía ver inmediatamente es que si uno hace un recorrido histórico, eran las leyes de obediencia debida en un momento, dictadas por el legislativo, después los decretos, ¿no? Los indultos de Menem, y ahora iba a ser una cosa distinta, en una institución distinta, pero un fallo que en última instancia implicaba la impunidad de nada más y nada menos que más de 270 represores. Entonces yo lo ligaba mucho a eso. Entonces fueron días difíciles, además salieron declaraciones también de otros nietos. Bueno, esto de que Gallo, este represor que se apropió de Madariaga, de Francisco Madariaga, pidiera la libertad, inmediatamente Checolás, era como un sinfín de novedades, noticias y todo que había que salir a responder, a repudiar, a organizarse, pensar, y además había que pensar también cómo dar respuesta a semejante ataque después de 40 años, ¿no? La sensación interna que te produce a vos como víctima directa, ya puntualmente, del genocidio, esa cosa que pega en un lugar de las vísceras, ¿cómo la podrías definir? Porque la sociedad reaccionó toda y todos tenemos, obviamente como sociedad también, derecho a sentir cuestiones en las vísceras, pero las víctimas recontra directas, aquellos que padecieron en carne propia, como fue tu caso, el tema del secuestro y el nacimiento de un centro clandestino, pero como le ha pasado a otros, ¿cómo lo sentiste vos individualmente eso? Lo sentí, como te digo, con mucha ansiedad, muchos nervios, tenía mucha bronca, había mucha bronca. Uno hace un revival también, empieza a acordarse desde la abuela hasta todo, ¿no? Todos los primeros recuerdos de cuando uno es niño, también todo lo que costó, todo lo que implicaba todo esto. Me puse a estudiar, o sea, me puse a estudiar muchísimo, a leer muchísimo, a leer fallos, a estudiar. Me dio por eso, me daba mucha bronca, me daba tristeza por los que ya no están, por mis abuelos, me daba indignación, eso, me pasó de todo un poco. Y sobre todo, te tengo que decir, me daba mucha... ¿Cómo te puedo explicar? Mucha tristeza y mucha solidaridad a la vez por el resto de los nietos, porque yo sabía que en este país la apropiación de un niño tiene entre 8 y 15 años como mucho, que las penas son las penas más bajas que hay, y que los primeros que iban a quedar libres iban a ser ellos. Y no es mi caso, porque en mi caso están todos fallecidos, y no me imaginaba, bueno, Francisco Madariaga, ¿no? Esos nietos que encontraron su identidad, que tuvieron el valor de ir a los juicios, testimonial, ser querellantes contra sus apropiadores, y que de repente estén en las calles junto con nosotros y con ellos específicamente, me parecía, no sé, una cosa brutal. Brutal. Yo creo, ¿por qué hablamos de esto, no? Puntualmente, es que la Argentina vivió estos días, no sé si todo el mundo logró dimensionarlo en la profundidad adecuada. Evidentemente mucha gente sí, porque mucha gente salió a las calles
a lo largo y a lo ancho del país, independientemente de su participación anterior o posterior en cuestiones político-sociales. Pero también es cierto que mucha gente lo vivió por televisión, o que mucha gente lo vivió enclavado en sus casas, en sus trabajos, y no es un momento más, es un momento bisagra en la historia argentina, ¿no? Así como en su momento los que luchamos contra el indulto dijimos, esto es un antes y un después, y el después, por suerte, tuvo a la lucha como protagonista y tuvo consecuencias de esa lucha. Este momento particular, esta puerta que había abierto la Corte, y que no está cerrada del todo, vale la pena aclararlo, también puso a la sociedad argentina contra las cuerdas, ¿no? Entonces, no es algo que ya pasó, salió la gente a las calles, se dictó una ley, no es algo que ya pasó. Fue un intento por volver a cierto discurso y a cierta forma que la Argentina entienden algunos que debe tener. Y eso implica atropellar la historia de muchísima gente, de millones de personas, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de esto, por eso tiene importancia tu testimonio como el de tantos, porque es traer la historia viviente puntualmente a lo que podría haber sido simplemente una noticia, el titular de un diario, la bajada periodística del asunto, la explicación, un pequeño análisis, una ley, como vuelvo a decir, que habría que ver. Después es largo de discutir si era tan necesaria esa ley, si hubiera sido necesario hacer algo antes, durante tantos años. Pero bueno, que este momento particular de la Argentina es digno de colocarlo en una suerte de stand-by, pero claro, para que todos accionemos para que de verdad nunca más sea nunca más, para que sea un antes y un después. Quisieron abrir de vuelta una puerta al pasado. Esto es lo que sucedió, ¿no? Y yo creo que, bueno, veníamos del gobierno anterior con un montón de debilidades, ¿verdad? Porque hay que decir las cosas como son y le duela a quien le duela, o sea, veníamos con 750 condenados, estamos hablando de un genocidio de 30.000 detenidos desaparecidos, 750 condenados. Parece haber una desproporción. Es un problema serio, de los cuales la mitad, más de la mitad de ellos están en libertad, o sea, no cumplen la condena de manera efectiva, bueno, tienen prisiones domiciliarias, ni hablar la cantidad de absueltos y demás. Entonces veníamos con toda esta situación, ya nosotros denunciando que estos eran juicios fragmentados, que siempre teníamos que ir a declarar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, por los mismos imputados, por poquitas víctimas. Bueno, toda una serie de cuestionamientos profundos que hacía que nosotros estuviéramos contentos por poder enjuiciar, pero muy disconformes con cómo era todo el mecanismo. Claro. Llegamos al gobierno macrista con toda esta debilidad y la verdad que el gobierno macrista fue sin prisa pero ni pausa. O sea, todo desde que asumió hasta el 2x1 se puede decir que no dejó un minuto de tiempo y espacio de atacar lo que son las libertades democráticas en este sentido, en todas, ¿no? Digo, pero para hablar desde este punto de vista de lo que fue el genocidio. Yo no sé si ustedes recordarán, pero el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas dándoles más facultades, cerrando lugares de investigación sensibles para la investigación de los jóvenes y de los familiares, quitando presupuesto, echando trabajadores de esas áreas. Bueno, después seguimos se termina el curso de los derechos humanos, los 30.000 no son 30.000 y después no hubo un genocidio, acá hubo una guerra y era lo mismo las organizaciones guerrilleras que el terrorismo de Estado. O sea, llegamos a un nivel y bueno, yo creo que sucedió que tuvieron una mala lectura y opinaron que podían seguir avanzando hasta el 2x1. O sea, la Corte tuvo esa lectura. La Corte siempre estuvo acompañando a los aires de todos los gobiernos, ¿no? Sí, sí. También es una cuenta pendiente de esta democracia, ¿no? Por supuesto. Que depende más de nosotros que
Por supuesto. que de la corte va a estar allí. La corte, Son gente... yo eso me fui a leer cómo fue la corte con las leyes de obediencia debida y punto final, cómo actuó la corte con los indultos, cómo actuó la corte durante el gobierno de la Alianza, de Duhalde y demás, y uno puede leer el derrotero de esa institución recontra antidemocrática y se puede dar cuenta que siempre acompañó el proceso político y los aires de turno. Claro. Entonces, bueno, esta corte tuvo una lectura de ese tipo. Y bueno, evidentemente la construcción de las madres, las abuelas, las distintas organizaciones, movimientos sociales, partidos de izquierda, además han ayudado a que se haya construido una cosa muy fuerte, que es que no aceptar que los represores estén en las calles con nosotros. Vamos a seguir conversando de esto, vamos a seguir dialogando un poquito también, ahí vamos a ver cómo lo vivió Pablito también. Quiero saludar gente que está ya conectada hace un rato en el Facebook. El otro día tuvimos la dificultad técnica y hoy de alguna forma también, pero la vamos subsanando semana a semana, como prometimos. Por allí está Julio Otero Martínez, Elma Gallardo, Sabino Oliva, Juan Borría, Cassandra San, Mirta Villa, Maricel Ortiz desde Rosario, columnista del programa, por supuesto. María del Carmen Jansuk, ella está en el País Vasco acompañándonos. Karina Díaz, Ana Bayer, la hija del querido Osvaldo, amiga entrañable, Inés Ofelia García, Graciela Carballo, Fernández Schechtman, Lisi Cruz y Carlos Molinari. Por lo menos hasta ahora es el listado de gente que tengo por aquí que está conectado acompañando. Emanuel Altuna también está desde la República de Entre Ríos, allí en Diamante, acompañándonos. Dice pegaditos a la pantalla de los parlantes. Buen capítulo, hermanos queridos. Bueno, abrazo grande, Manuel, allí donde estés. Un abrazo grande. Vamos a seguir en la medida de lo posible comentándoles quiénes andan acompañándonos.